¿Quién dice gloria a Dios conmigo? El Dios que nosotros proclamamos es un Dios vivo, poderoso, amoroso, fiel, compasivo y misericordioso. El Jesucristo que proclamamos es el Jesucristo vivo. Él no está en la tumba. Él está vivo y glorioso. Amén. Y esa es la fe que nos sostiene. Y por eso estamos hoy proclamando la palabra del Señor, del Jesucristo vivo y resucitado que mora en nuestros corazones. Amén. Bien, hay gozo en nuestros corazones por recibir la palabra del Señor. Esta mañana iniciamos con una alabanza maravillosa, preciosa, un gozo extraordinario que el Señor puso. Y esperamos de que durante el transcurso de este tema, el gozo no nos abandone. Amén. Bien. Hace 2 semanas empezamos el tema de Jeroboam. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes estaban aquí hace 2 semanas? Vamos a tener una secuencia porque hace 15 días no tuvimos la oportunidad de concluir. Llegamos hasta el momento y el punto donde Jeroboam fue constituido por parte de Dios como rey de Israel. Pero empecemos. Hace 15 días en el tema establecimos el principio de la obediencia. Y ese principio de la obediencia lo encontramos nosotros en 1 Samuel 15 del 22 al 23. Cuando Saúl había desobedecido las instrucciones del Señor de destruir a los amalecitas por completo, Saúl no lo hizo, sino que por el contrario, él quiso reservarse al rey y a lo mejor del ganado bajo pretexto de ofrecerle conforme su corazón un mejor holocausto al Señor que lo que el Señor le había dado instrucción y le había mandado. No dejemos de tener presente ese elemento. Por eso, cuando Samuel confronta a Saúl, le dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este es un principio sumamente importante para nosotros los hijos de Dios. No debemos de olvidar jamás que el principio de la obediencia, lo que Dios dice para nuestras vidas, debe ser algo de lo cual no es negociable. ¿Amén? La obediencia al Señor no es negociable, bajo ningún pretexto y desde ningún punto de vista. Y el verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Miren qué tremendo la condición a la cual el Señor coloca la rebelión. Y para él, el pecado de adivinación, ídolos e idolatrías es lo más abominable que hay ante los ojos del Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se lo dijo a Saúl. Bien. Hace 15 días establecimos, y eso lo hemos venido haciendo también en la mayoría de las prédicas, la importancia de las Escrituras para nuestras vidas. ¿Consideramos la Escritura importante? ¿Verdad que sí? En ella encontramos vida. Pues bien, 2 Timoteo 3:16, y vale la pena volverlo a recordar una y otra y otra y otra vez. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál Escritura? Toda. ¿Cuándo fue escrito esto? Cuando lo único que se tenía era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es inspirada por Dios. Y el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. Por lo tanto, todo el canon bíblico que nosotros tenemos es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero no para los ejemplos que nos dejaron los personajes del pasado. Porque hoy estamos platicando de un personaje del pasado, del Antiguo Testamento. Es para nosotros. Amén.
Y al platicar de Jeroboam, tomamos como fundamento también la cita de 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, dígale a su hermano o hermana de al lado, es para ti, es para mí. Ahora cambia el orden. Ahora cambia el orden. Primero es para mí. Y si te dejo algo es para ti, dile. Amén. Platicar de los personajes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no es simplemente conocer una historia de algo acontecido y que ahí quedó y no tiene ninguna consecuencia ni efecto en nuestras vidas. Todo lo contrario, estudiar los personajes que el Señor nos muestra en su palabra, y esto es lo bello y maravilloso de la palabra del Señor. Él no mistifica a los personajes, no los coloca con una aureola en la cabeza ni con alitas en la espalda. Él coloca al hombre y a la mujer tal cual es, en su verdadera condición. No oculta desde ninguna perspectiva en la narración bíblica la verdadera condición del corazón del hombre. Porque solamente el corazón de Dios es puro y perfecto. Y el corazón del hombre es perverso y engañoso, es imperfecto. De tal manera que ver lo acontecido con personajes del pasado, para nosotros tiene que ser una enseñanza de ejemplo, como nos lo dice 1 Corintios, ¿para qué? Para cada quien lleve agua para su matate. Tome de la enseñanza lo que le corresponde, tome de la enseñanza lo que le aplique para su vida, recíbalo y dele gracias al Señor si de alguna manera le está mostrando algo que tiene que ser cambiado o corregido. Amén. Si partimos de este tema, desde ese principio, pues el gozo durante el tema no nos va a abandonar. Amén. Bien, el repaso breve, para no perder la secuencia de lo que platicamos en la primera parte de Jeroboam. Hablamos así rápidamente cómo el Señor llamó a Abraham, después tuvo a sus hijos, a Jacob y a Esaú. De Jacob vinieron las 12 tribus, Jacob y sus 70 personas llegaron a Egipto. Después de que fue adelantado José, estuvieron 430 años en Egipto. Durante ese tiempo, la mayor parte del tiempo cautivos y en esclavitud. El Señor los tuvo encerraditos para formar un pueblo. Después los sacó de ahí con mano poderosa y victoriosa. Se manifestó grandemente el Señor, los lleva al desierto, les promete la tierra. En su rebelión no quieren entrar a tomar la tierra prometida y los lleva a dar una su vueltecita de 40 años por el desierto. Como cuando los niños son berrinchudos y le dices que yo no quiero ir ahí, yo no quiero ir, vamos a ir a dar una vuelta mientras te apaciguas tu ratito, ¿verdad? Pues bueno, le tomó 40 años a ellos. Entran a la tierra prometida, 7 años de conquista a la tierra prometida al mando de Josué. Posteriormente 350 años de periodo de jueces, hasta que el pueblo se levanta, llegan con Samuel, el último juez y el primero de los profetas que nos narra la escritura en ese momento, y dice la palabra así. 1 Samuel 8, 5 y verso 7. El pueblo llegó con Samuel y les dijo: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué le dijeron a Samuel? Ya no queremos al Dios vivo y poderoso que nos ha acompañado desde siempre, que nos sacó con mano poderosa, que nos ha alimentado, que nos ha guardado, que nos ha protegido. Ya no queremos al Dios Santísimo, sino que queremos a un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Qué tremenda elección, ¿no les parece? Después nos preguntamos cómo es posible
que durante los reinados del reinado del sur de Judá y del norte de Israel, la copa de ira se fue llenando cada vez más y más y más, hasta que vino el cautiverio de ambos reinos. Y el verso 7 dice la palabra, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pues bien, si no quieren nada conmigo, es su escogencia. Lo bello del Señor es de que siempre nos deja en la libertad. Él no nos fuerza a aceptarlo. Jesucristo no viene a nuestras vidas y nos viene con rayos y centellas bajo amenazas de decirnos a cada uno de nosotros: si no me recibís como Señor y Salvador, te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no lo hizo nunca con ninguno de nosotros así? Siempre respetó nuestra individualidad y siempre respetó nuestra libertad. Pero en todo momento manifestó su amor y nos estuvo rodeando de lazos de amor. Hasta que esa resistencia cayera y fuera derribada. Ese es el Dios Padre amoroso, precioso que nosotros tenemos. No nos está forzando a nada. Pues bien, si no queremos nada con Él, pues Él va a respetar nuestra decisión. Lo hizo con el pueblo de Israel en ese entonces. Ahora vamos viendo cómo el Señor le da instrucciones a Samuel. Samuel constituye a Saúl. Saúl desobedece, es desechado. Posteriormente levanta a David, es el único que se le conoce como un siervo conforme al corazón de Dios, porque en David hubo arrepentimiento a pesar de sus múltiples errores. Posteriormente viene Salomón, el rey sabio, pero tonto a la vez. Pidió sabiduría, pero no supo usarla. Fruto de sus decisiones equivocadas de Salomón, dice la palabra en 1 Reyes 11:11, y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti. ¿En quién? En Salomón. Previamente el Señor le había dicho a Salomón: si siguieres todas las instrucciones que David tu padre te diere, te irá bien y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y le dice: y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Otra vez vemos que fue roto el principio de la obediencia. Otra vez vemos cómo la desobediencia es fruto de la rebelión. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿A quién? A Jeroboam. Más adelante, Jeroboam se encuentra con el profeta Ahías y el profeta rompe una capa que él llevaba en 12 pedazos y le entrega 10 a Jeroboam y le dice: de esta manera le profetizó el Señor a Jeroboam: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemós, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, hablando de Salomón, yo pues te tomaré a ti, a Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y viene Dios por medio del profeta Ahías y le hace una promesa, pero a la vez le hace una advertencia. Todo padre, como buen padre, cuando promete algo, siempre da las dos caras de la moneda. Mira, te voy a dar esto, pero te advierto, ten cuidado. Bueno, te voy a dar este vehículo, este carro, te lo voy a comprar, pero te advierto que tenés que cuidarlo, que tenés que echarle gasolina y que no tenés que excederte de velocidad, porque si no, te vas a chocar. Hay una promesa, pero hay una advertencia. Lo mismo hizo el Señor con Jeroboam. Y lo hace por medio del profeta. Y dice en 1 Reyes 11:38, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos,
como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, ojo a esto, y te edificaré casa firme como la edifiqué David, y yo te entregaré a Israel. En el Antiguo Testamento es difícil encontrar a nadie que Dios haya levantado tan rápido, tan pronto, tan alto como levantó a Jeroboam. Con una promesa de entregarle 10 tribus y de levantarle un reino como el que levantó a David. Tremendo, ¿no? Solo había una advertencia: presta oído y anda en mis caminos. ¿Era difícil? Depende, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a entrar en materia. Lo primero que hice anteriormente, fue hacer una introducción del tema anterior, de tal manera de que lleváramos la secuencia, y vamos a entrar ahorita de lleno al reinado de Jeroboam, que es lo que sucedió. En 1 Reyes 12, 19, 20 dice la palabra: y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, porque Jeroboam fue perseguido por Salomón, y Salomón lo quiso matar cuando supo que el Señor le había entregado a él 10 tribus. Y fue a refugiarse a Egipto, y estuvo bajo la protección de Faraón en Egipto, hasta que murió Salomón, y lo sucedió en el trono el hijo de Salomón, Roboam. Y se recuerdan ustedes que el pueblo estaba cargado con muchos impuestos, tributos. Llega el pueblo a Roboam y le pide que por favor le baje los tributos, y Roboam toma consejo equivocado de sus amigos en vez de los ancianos, y les dice: bueno, si ustedes siguen pidiéndome, yo los voy a castigar aún más fuerte que lo que hizo mi padre. Entonces dijeron: ya no queremos nada contigo, nos vamos. Y cuando oyeron que Jeroboam vino, lo mandaron a llamar y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar ninguna tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. En realidad quedaron solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en el reino de Judá, el reino del sur. Pero miren, ¿por qué este título ahorita de repente? Si todo iba muy bien, ¿no? La promesa de levantar un reino como el de David, constituido rey, y de repente aparece en la palabra los pecados de Jeroboam, como que no hay ni siquiera un lapso ahí de qué bonito empezó y se empezó a desviar. Y ahí es la enseñanza que tenemos para nosotros esta mañana. Jeroboam cometió múltiples y graves pecados. No confió en Dios, ni en las promesas que Dios le había hecho. No confió en la profecía que Dios había establecido sobre él, ni confió de que Dios levantaría con él un reino tan sólido como el reinado de David. No confió en él. Confió en el consejo de su propio corazón. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros recibimos palabra del Señor y cuando el Señor nos está instruyendo con su propia palabra y ponemos en duda, en tela de juicio, lo que el Señor dice, y mi corazón me está diciendo algo opuesto a lo que el Señor dice, permítanme decirles que estoy fundamentando las razones basadas en lo que la palabra dice en Jeremías 17:9, que perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá entenderlo? Si mi corazón es perverso y engañoso y conozco la perversidad, la iniquidad, es más, ni siquiera llego a conocer las profundidades de la oscuridad, de la iniquidad que hay en mi propio corazón, que son las que me mueven a actuar por las razones equivocadas totalmente. ¿Vamos bien? A ver, ¿cómo es el corazón del hombre? ¿Eso ya quedó claro? ¿Qué tipo de consejos da el corazón del hombre?
Perversos y engañosos. Bueno, cuando usted esté pensando y esté pensando algo, déjenme decirles que sus pensamientos vienen del fruto de la perversidad y del engaño que hay en su propio corazón, como la hay en el mío. ¿Sí o no? ¿Y qué me queda? No les hago caso, pero como a veces somos un poquito necios, ¿verdad? Primera Reyes 12, 26, 27, y dijo Jeroboam en su corazón. Ni siquiera lo expresó. Y ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Temor. ¿Qué le entró a él? Temor. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Temor. ¿Cuántos de nosotros actuamos por temor? ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestras decisiones, basamos nuestros conceptos, nuestros criterios en el temor? En el temor al que dirán, en el temor al que pensarán los demás, en el temor al fracaso, en el temor a, es que las cosas no me van a salir como yo quiero, sino que quiero que las salgan como, es que el Señor no sabe, y yo sí sé. El no escuchar el consejo adecuado, el temor a tantas otras cosas, el temor a la pobreza. ¿Cuántos nos dejamos llevar por ese tipo de temores? Y con qué facilidad nos olvidamos totalmente de las promesas del Señor sobre nuestras vidas. Amén. También tuvo el consejo de sus consejeros, quienes alimentaron su rebelión para hacer lo malo. ¿Quiénes eran sus consejeros? Pues los que estaban alrededor de él. Y entonces les fue a platicar, miren muchachos, fíjense que yo tengo temor de que se me vayan a ir a Jerusalén. ¿Y quién quita que sigan a Jerusalén a ofrecer holocaustos y sacrificios como Dios lo ha mandado en su palabra y que debe ser hecho en Jerusalén? ¿Me van a dejar a mí y me van a matar? ¿Y ahora qué hago? Y dice la palabra en el verso 28 en su primera parte, y habiendo tenido consejo hizo el rey. Aquí hay otro problema. ¿Cuántos de nosotros buscamos el consejo en el lugar equivocado? ¿Cuántas veces venimos nosotros y tratamos de tomar una decisión y tenemos dudas en relación a la decisión que tenemos que tomar y acudimos a la persona equivocada para pedirle consejo? ¿Qué tipo de consejo vamos a recibir? ¿Qué clase de instrucción vamos a tener? Pues equivocada. Yo no puedo pedir consejo espiritual a alguien que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Amén. Se los voy a poner más simple y sencillo. Yo no puedo pedir un consejo de carácter matrimonial a un joven de 15 años soltero que nunca se ha casado. Está más claro el ejemplo, ¿no? ¿Verdad que no? Me va a decir conforme su propia concepción personal, conforme su propio entorno. ¿Y qué me va a decir? Me va a aconsejar. ¿Y yo qué voy a hacer? Tomo el consejo equivocado, porque la segunda parte dice, e hizo el rey. Significa que tomó el consejo y lo siguió. Sigamos viendo. Luego viene Jeroboam e introdujo innovaciones serias e inexcusables en las observancias religiosas del país. Miren, esto sí es tremendo ustedes. Jeroboam en ese momento se atribuye el papel de Dios, cambiando las ordenanzas que Dios había establecido desde
La salida del pueblo de Israel de Egipto durante el tiempo que lo tuvo en el desierto, cuando instituyó el Señor la ley por medio de las tablas de la ley que le dio a Moisés, instituyó el Señor y le dio el modelo del tabernáculo, figura de Jesucristo. El Señor instituyó el sacerdocio. ¿Instituido por quién? Por el Señor. El Señor instituyó los sacrificios e instituyó las fiestas que debían celebrarse. ¿Quién lo hizo? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién recibió la indicación? Moisés. Moisés, ¿qué hizo? Trasladarla al pueblo, de acuerdo a lo que Dios había mandado. Y la palabra de Dios nos narra claramente que dice que Moisés vio y tal como vio lo hizo, el modelo del tabernáculo. Y Moisés escuchó y tal como escuchó lo transmitió. Él nunca habló de sí mismo en cuanto a las instrucciones dadas por el Señor. Amén. Pero viene este caballero y dispone que lo que el Señor había hecho, Él lo iba a cambiar. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Imagínense ustedes que la junta de directores y la junta directiva de una gran empresa establece reglas, normas y directrices. Y el conserje llega y establece de un plumazo que eso debe ser cambiado. Tremendo, ¿ah? Y eso que se los puse muy cerquita entre conserje y la junta directiva. ¿Qué es el hombre comparado con el Dios santísimo y el Dios grande y poderoso y maravilloso? No somos nada. Amén. Bueno, vamos viendo cada uno de estos cambios que Jeroboam hizo porque, miren, son tremendos. ¿Qué lo motivó? Su corazón, el temor. Y el temor a que lo mataran y el temor a que el pueblo regresara del norte y fuera a hacer adoración a Jerusalén, que era el verdadero y único lugar de adoración que el Señor había establecido. Veamos cuáles fueron esos cambios. Primero, erigió 2 becerros de oro como símbolos del Dios verdadero. ¿Qué les recuerda esto? El becerro de oro que levantaron en el desierto cuando Moisés estaba en la presencia del Señor. Y el ingenuo de Aarón dijo, bueno, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué estaba copiando Jeroboam en ese momento? Estableció 2 becerros. Y el Señor, el primero de sus mandamientos, dice, no te harás imagen de hombre, de mujer, de animal, de nada en los cielos, en la tierra, ni en el mar. ¿Y qué se hizo este hombre? Una imagen, 2 imágenes. Y les digo, este pedazo de montón de oro, ese es tu Dios. ¿Y qué dice el Señor en relación a las imágenes? Abominación son ante Él. ¿Cómo se atreve a proclamar ante el pueblo que eso es el Dios que los sacó a ellos? No es posible. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la tentación de sustituir al Dios verdadero por nuestra propia imagen? ¿Cuántas veces caemos nosotros en la grave tentación de atribuirnos a nosotros mismos nuestras aptitudes, nuestras cualidades, nuestras habilidades de algo que hemos logrado diciendo, yo lo hice? Estoy levantando mi propia imagen. ¿Cuántas veces tratamos de hacernos nosotros lucir de frente a los demás y tratar de quedar bien delante de los demás cuando realmente yo no tengo ningún atributo? Porque si la palabra dice que nada soy, pues nada soy. Que si soy como el polvo, menos que el polvo, diría yo. Y que si todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que puedo es por pura gracia y misericordia del Señor, al único que merece honra, gloria, honor, es Él. Amén.
Y si yo logro hacer algo es por su gracia. Y si yo puedo estar parado de frente a ustedes el día de hoy aquí hablando de Él, no es ni más ni menos que por su gracia y misericordia hacia mi vida. Y que todo mérito es de Él, no es mío. Como ninguno de nosotros puede tener mérito en ello. En el trabajo pudiéramos estar levantándonos diciendo, es que yo hice, es que yo logré, vieras los negocios que acabo de cerrar, buenísimos, que no te das cuenta que es por el favor del Señor en tu vida. Amén. ¿Cuántos becerros de oro podemos levantar nosotros en nuestro corazón, en nuestra casa, en el trabajo, en la empresa, en la familia? Primera Reyes 12, 28, 30 dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, por causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Dan y Betel. Dan era la ciudad más extrema del norte del reino de Israel. Y Betel estaba apenas a 16 kilómetros de Jerusalén. Y él establece un centro de adoración en Betel, como quien dice, bueno, todos los que vienen de Chimaltenango, quédense en Misco y no lleguen a la capital. ¿Verdad? Les voy a poner un lugar más cerca. Y todos los que viven en el norte, miren, les voy a ahorrar. Miren qué buena onda soy yo como rey. Les voy a quitar a ustedes el problema de tener que viajar desde allá y poder trasladarse a Jerusalén, que les va a quedar muy lejos. Pobrecitos ustedes. Miren cómo soy yo de buena gente, decía Jeroboam. Les voy a constituir un lugar de adoración cerca de ustedes. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo tomó y lo aceptó. Es que ese es el otro problema verdadero. El rey estaba torciendo totalmente lo que el Señor le había mandado, pero a la vez el pueblo, conociendo, porque no podían alegar ignorancia, porque ellas eran practicantes de los principios, de las ordenanzas que el Señor les había dado, simple y sencillamente ellos lo tomaron, lo aceptaron y vivieron conforme a lo que Jeroboam les había dado. ¿Son responsables? Total y absolutamente responsables fueron ellos también. De tal forma que la actitud del pueblo contribuyó no solo a los pecados de Jeroboam, sino que los propios pecados de ellos, a que la copa de ira del Señor se fuera llenando cada vez más. Amén. Levantó casas en los lugares altos para la adoración pagana y levantó sacerdotes de la clase del pueblo. Eso hizo Jeroboam. Imagínense qué aberraciones las que se fue a hacer. Primera Reyes 12:31 hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Lugares de adoración pagana. Lugares de hechicería, de adoración a Satanás. Pues es la verdad. Perdónenme ustedes, pero si ustedes entran a Guatemala y van al interior de la República y se encuentran lugares aquí donde hay altares, donde hay imágenes, donde hay muchas cosas que son pseudo cristianas, pero que de cristianos no tienen nada, no son ni más ni menos que lugares altos, porque así se les llama, y son centros de adoración pagana. ¿Sí o no? ¿Y esa adoración pagana quién es? O adoramos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, o adoramos a Satanás. Que no hay intermedios. Pero como nosotros no adoramos a Satanás, sino al Dios vivo y poderoso, a nuestro Padre Celestial, amén. Gloria a Dios por ello.
Y el sacerdocio, si algo había establecido el Señor, era que la tribu de Leví quedaba apartada para el servicio del tabernáculo. Por eso la tribu de Leví no tenía tierra, porque estaba repartida en diversas tribus. Y solamente los hijos de Leví podían ser reservados para el servicio del tabernáculo. Y solamente de la descendencia de Aarón eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes que podían estar en el servicio del tabernáculo. ¿Y qué hizo Jeroboam? Constituyó sacerdotes. ¿De quiénes? De lo más bajo del pueblo. Agarró a cualquier pelón por ahí y le dijo: mira, vos, vení, vas a ir allá y vas a ejercer ahí como sacerdote. Ni modo, ¿ah? Si antes era un mendigo y alguien, tal vez un delincuente, y alguien que nada que ver con el Señor, y le dan el privilegio de decir: la voy a celebrar, voy a hacer culto y yo voy a ser sacerdote. Pues qué privilegio me da, me voy a ir y lo hago. Aberraciones que cometió Jeroboam en contra de las ordenanzas del Señor. Otra, cambió la fiesta de los tabernáculos del 15 del séptimo mes al 15 del octavo mes. Otra aberración tremenda que hizo Jeroboam. Dice la palabra en 1 Reyes 12:32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Dos cosas hay ahí. El Señor había instituido fiestas solemnes, lo podemos ver en el libro de Levíticos y en Deuteronomio, y dio clara instrucción de cuándo había que celebrarlas y qué había que celebrar en cada una de ellas. Y el tercer grupo de fiestas, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación o del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, se celebraban continuamente una tras otra en el séptimo mes, a partir del día 1, las tres fiestas. Pues no, se le ocurrió decir: no, vamos a cambiarle la fecha y le vamos a poner un mes después, para que quede instituido dentro del reinado de Israel una nueva fiesta y una nueva fecha de la fiesta más importante del año. La fiesta del gozo y la alegría. El Señor dice en su palabra que era fiesta de gozo, fiesta de alegría, fiesta de celebración. Amén. Pues no, Él lo cambió y dispuso hacerlo a su manera. Cambio grotesco, horrible. Y la otra parte que vemos ahí es que tomó sobre sí las funciones de sacerdote. Él no tenía por qué celebrar sacrificios como sacerdote. En 1 Reyes 12:33 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Qué tremendo! ¿Será que la copa de ira del Señor empezó a llenarse? Vayamos viendo la desobediencia, vayamos viendo la rebelión, vayamos viendo cómo alguien que tuvo el privilegio de parte de Dios de ser levantado tan alto en tan poco tiempo como lo fue Jeroboam, de dársele la promesa de tener un reinado como David, haciendo eso. Explíquenmelo, por favor. ¿Quién me lo puede explicar?
¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros cuando nos encontramos algún hermano, alguna hermana, habiendo recibido la redención de la sangre de Cristo, habiendo sido rescatado de la condenación eterna, habiendo sido trasladado del poder de las tinieblas al reino de la luz, y regresa como perro al vómito? ¿Cuántos conocen ustedes así? Yo conozco a varios, y con mucho dolor y mucha tristeza lo veo. Y cuando trabajamos en los ministerios de evangelización, a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa? Que no han entendido la bendición que han recibido y vuelven otra vez a ser como antes, peor todavía. ¿Verdad que no es posible eso? Pero sucede. Para nosotros debiera ser así como que no puede ser, más sucede. Tristemente sucede. Pero el Señor en su misericordia, como buen padre, como padre amoroso, no envía un castigo sobre Jeroboam así inmediato. Lo primero que hace es amonestarlo. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Se desvían del camino, ¿y qué hacemos? Mira, vení, platiquemos. Está mal lo que estás haciendo. Te equivocaste del camino. Si seguís por ese camino te va a ir mal. Corrijamos el camino. Lo amonestamos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que esperamos en la amonestación? Que cambie actitud. Pues lo mismo hace el Señor con nosotros. En la amonestación que nos hace a nosotros, lo que pretende es que cambiemos actitud. Y prestemos atención, porque aquí no solo es una amonestación seria. Dice, Dios lo amonesta por medio de un profeta en busca de arrepentimiento. Y voy a leer porque es largo el texto. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel. Estoy en 1 Reyes 13, 1-3. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, el varón de Dios clamó contra el altar en el que estaba Jeroboam ofreciendo sacrificios. Altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. ¿Se recuerdan del tema de Josías que nos dio Ángel? Que fueron 3, 4 pláticas y cómo el Señor cumplió su promesa. Amén. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Tremendo ustedes. El Señor estaba dispuesto a mostrar su total y absoluto descontento con lo que él estaba haciendo. Y no solo de palabra, iba a dar una manifestación visual de lo que él iba a hacer si él no se arrepentía. Dios le mostró su misericordia a pesar de no haber arrepentimiento. Miren, el Señor es maravilloso, ¿verdad? 1 Reyes 13, 4-6. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo, prendedle. Ni modo, cuando alguien es regañado no quiere que lo regañen. Y entonces entra la soberbia. Y en su soberbia les dice, préndanlo, captúrenlo, agárrenlo. Lo vamos a castigar por decir lo que está diciendo. ¿Quién es este que se atreve a venir conmigo, que soy el rey Jeroboam, a decirme semejantes cosas? A ver cuántas veces salimos nosotros con el yo. ¿Quién sos vos para venirme a hablar a mí que soy? Si no soy nada. Amén. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar.
y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, tal como el Señor lo había dicho que iba a suceder. Fue señal visual, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de el Señor. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues por mí ante la presencia del Señor tu Dios. Qué cambio de actitud, ¿verdad? Es como el perro que sale ladrando y le pegas una patada y se pone todo tristón. Se quedó la mano tiesa. Por favor, roga por mí. ¿A quién le pidió que rogara? Al Señor tu Dios. Ya no le dijo al Señor mi Dios, porque lo había desechado. Tremendo. Ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El Señor mostró su misericordia. Y a pesar de su misericordia, no se apartó Jeroboam de su mal camino, rebelión y necedad. Primera Reyes 13, 33, 34 dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que se volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Tremendo juicio. El juicio sobre Jeroboam vino cuando el hijo de él enferma, envía a su mujer al profeta Ahías para que le vaya a preguntar qué hay de su hijo enfermo. Ya era viejo el profeta, ya era ciego, y el Señor le revela que iba a venir la mujer de Jeroboam a preguntarle: mira, ¿qué es de mi hijo? Él ya sabía que ella iba a llegar. Y en 1 Reyes 14, 7, 8, antes que ella pudiera proclamar palabra, dice la palabra que en cuanto escuchó sus pasos, le dijo: mujer de Jeroboam, ¿por qué te has ocultado detrás de tu disfraz? Porque ella se había disfrazado para que no lo reconociera. Y dice: ve y dile a Jeroboam, así ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. 1 Reyes 14, 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas, a mí me desechaste. Y 1 Reyes 14, 10, después de los considerando, si hablamos así en términos legales, nuestros hermanos abogados saben de eso, ¿verdad? Viene la sentencia. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Ahora miren qué tremendo ustedes. Qué tremendo legado dejó Jeroboam. Veamos cuál es el legado que él dejó. 1 Reyes 14, 15, 16, el Señor sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. La violencia sobre el reino del norte no los abandonó nunca. Las guerras permanentes. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera y enojando al Señor.
y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam. Ojo, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. El legado de Jeroboam fue de tal magnitud de pecado que hizo pecar al pueblo y trascendió sobre las siguientes generaciones, hasta que el reino de Israel fue capturado por el imperio asirio y fue llevado cautivo. 19 reyes hubieron, 5 familias. No hubieron linajes que trasladaran uno sobre otro. Varios de ellos, de los 19, creo que fueron 5, murieron asesinados. Uno se suicidó. En comparación con el reinado de Judá, que fue la línea que el Señor conservó, un solo linaje. Miren, tremendo, es un legado. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué legado estamos dejando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones? ¿Será que nuestras decisiones son importantes el día de hoy? Y vamos a ver algunos ejemplos de enseñanza, todavía tenemos unos minutitos. Y entre los ejemplos de enseñanza para nosotros el día de hoy es de que tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas. Así como esa falsa doctrina se penetró en el pueblo de Israel por parte de Jeroboam, hoy en nuestro día esas falsas doctrinas pueden estarse penetrando en nuestra iglesia. Y Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ojo, si algo debemos de velar y cuidar nosotros es por mantener la sana doctrina de la enseñanza de la palabra del Señor. Si algo debemos de hacer nosotros es no permitir que doctrinas extrañas se filtren, penetren y traten de desviarnos de la vertical, de la plomada, de la verdad de la palabra del Señor en cuanto a lo que se predica, en cuanto a lo que se cree, en cuanto a lo que se enseña, en cuanto a lo que se vive. Porque de eso depende nuestra vida. La vida espiritual va a depender de la sana doctrina de la enseñanza que recibamos. Y debemos velar por ello. Debemos de cuidar que en ningún momento se desvíe esa sana doctrina y mucho menos que se infiltren otros trayendo enseñanzas extrañas. ¿Está en la palabra o no está en la palabra? Escudriñemos las escrituras. Falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1-2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ojo, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Para ellos, para estos falsos maestros y profetas, serán ellos objeto de sus enseñanzas equivocadas y erróneas. Problema de ellos, pero el problema es de los que los siguen. Y aquellos los seguirán. ¿Y quiénes son los que siguen? Los hijos de Dios ingenuos. Los hijos de Dios perezosos que no leen la palabra. Aquellos que se creen todo lo que escuchan. Amados hermanos, usted no crea todo lo que oye, aunque se predique en este púlpito. Vaya y escudriñe lo que dice la palabra. Sométalo al escrutinio del Espíritu Santo. Si la palabra lo dice y el Espíritu Santo se lo confirma, eso es verdad para su vida. Pero si hay error, corrija al hermano o hable con el hermano o la hermana.
porque va a ser bendición para él también. Pero ¿cuántas religiones se han levantado fruto del desconocimiento y la ignorancia? ¿Cuántas? Que porque alguien se dice de que es el iluminado, alguien que dice que tiene una posición espiritual elevada, dice que las cosas son de esa manera, pues ya lo creí, lo vivo, ¿y qué hago? Lo tomo para mí, lo enseño a mis hijos se lo van a enseñar a los suyos y va pasando de generación en generación. Y esa es maldición. Amén. ¿Qué legado estamos dejando? Estamos dejando un legado basado en la vertical de la palabra del Señor. Estamos enseñando a leer la palabra, a instruirnos en la palabra, o simplemente a creer todo lo que nos dicen. Esa advertencia debe estar en nosotros permanente. Escudriñemos las escrituras, dice la palabra. Seamos como los de Berea. Escuchaban a Pablo. ¿Y qué iban a hacer? Inmediatamente iban a escudriñar las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Así debemos ser nosotros, ¿o no? Amén. Líderes infieles hacen que el pueblo peque. Esto es tremendo también. Aquellos hombres y mujeres que están en puesto de liderazgo espiritual y que son infieles. Nos narra la palabra en 1 Samuel 2:29, y esto nos está hablando del profeta, del sacerdote Elí, El sacerdote Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que ellos celebraban sacrificios en el templo, pero eran, miren, fichitas eran los 2 hijos del sacerdote Elí. Ellos iban a tomar de los sacrificios que llevaba la gente, y el sacrificio que ellos podían tomar, la carne de los sacrificios tenía que ser ya después de haber sido cocida, tenían que tomar un garfio de 3 puntas, y lo que saliera de ese garfio era para los sacerdotes y el resto era para el sacrificio. Pues decía que llegaba el siervo de ellos, dice la palabra, lo narra, y les exigía, no, mire, quiero que me den del sacrificio, pero sin cocer, para que lo hacen los sacerdotes. Y ellos les decían, no, porque las ordenanzas son que tenemos que cocerlo. Entonces los quitaban a la fuerza. Y otro de los pecados que cometían era que tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Y ustedes creen que la gente no se daba cuenta de eso? ¿Ah, que sí se dan cuenta, no? Sobre todo en esas congregaciones o esos pueblos que no eran muy numerosos, todo el mundo empieza a contar. ¿Ya viste lo que hacen esos? ¿Qué te parece? ¡Qué barbaridad! No es posible. Entonces hay un escándalo ahí, y en ese escándalo lo que están haciendo es hacer pecar al pueblo. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio?, le dice el Señor al sacerdote Elí por medio del profeta Samuel, y ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Qué tremendo! Mi primera fidelidad, ¿para quién es? ¿Para el Señor o para mis hijos? ¿O para el Señor o para mi pareja? ¿Para el Señor o para mis papás? Mi primera fidelidad tiene que ser hacia el Señor. Y es mi harta responsabilidad corregir a quien tengo que corregir. ¿Que me equivoco? Sí, me puedo estar equivocando, pero que tengo que aprender a corregir el camino también es cierto. Amén. O los padres que no disciplinan a sus hijos los hacen pecar a ellos. Siempre entró el mismo caso del profeta Elí, del sacerdote Elí, Tomé aquí la versión de la Biblia de las Américas en 1 Samuel 3:13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. ¿La casa de quién? De Elí. Él tenía la promesa de parte del Señor que nunca se apartaría su descendencia del sacerdocio.
a causa de la iniquidad que él conocía, no era ignorante en relación al pecado de sus hijos, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Este es el punto determinante. Él no los reprendió. Conociendo su error, conociendo su falla, él no tomó la responsabilidad de ir y corregirlos. Por lo tanto, se hizo cómplice de ellos. Y su descendencia fue barrida del sacerdocio, fue quitada totalmente. Y la otra es el mal ejemplo de los padres hace pecar a los hijos. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo podemos nosotros provocar a ira a nuestros hijos? Es muy sencillo. Que todo lo que yo les pido a ellos que hagan, yo no lo hago. Pretendo que ellos adquieran compromisos que yo no estoy dispuesto a adquirir. Simple. Mi papá me dice que yo haga esto, pero mírenlo, a él está haciéndolo. ¿Eso nos enoja o no? Es que mi mamá, mi mamá, a cada rato me está diciendo: mira esto, mira esto, mira esto, y mírenla, haciéndolo ella lo que a mí me dice que yo no haga. ¿Sí o no? Es el ejemplo. Yo tengo que predicar con el ejemplo, yo que tengo que ser testimonio. Porque mi testimonio tiene que convencer, mis hechos y mis palabras hablan mucho más fuerte de lo que hablan mis hechos hablan mucho más fuerte de lo que hablan mis palabras. Entonces, si yo voy a exigir un compromiso, yo tengo que ser el primero en asumirlo. ¿Vamos a ir a la iglesia temprano? Sí, yo lo asumo primero. No, miren, hijos, ustedes tienen que ir el domingo a la iglesia. Váyanse con su mamá, pues ahí llego yo después. Y después ni llega. ¿Verdad? Bueno, vamos a terminar con una exhortación final. Primero, como un resumen de lo que vimos, qué prometedora fue la vida de Jeroboam cuando joven. Pero qué miserable fracaso y decepción probó ser su vida final. Qué tremendo, ¿verdad? Y para nosotros, amados hermanos, debemos de tener un enorme cuidado en no solo ver cómo empezamos, no solo ver en dónde estamos, de dónde nos sacó el Señor. Para nosotros, lo más importante es cómo terminamos. Amén. Nosotros debemos de cuidar hacia dónde vamos. Cómo terminemos la jornada va a ser mucho más importante que cómo la empezamos. Y eso jamás nos debe a nosotros de salir de nuestra mente y nuestro recordatorio constante. Y la cita 1 Timoteo 4:16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? A la estatura del varón perfecto. Amén. Procuremos finalizar como Cristo quiere que finalicemos. Vamos a orar, ¿les parece? Creo que ha sido un momento de reflexión todo esto que hemos visto, y espero en el Señor que este tema haya traído reflexión a nuestras vidas, de tal manera que nos permita ver qué áreas, qué cosas hay en nosotros que necesitan ser cambiadas, que necesitamos corregir. Clamemos gracia al Espíritu Santo de Dios para que Él nos revele esas decisiones equivocadas, erróneas, la falta de consideración a lo que Dios dice y prestarle más atención a nuestro propio corazón. Oremos. Padre, amado Señor, gracias queremos darte esta tarde ya. Gracias.
Gracias porque el ejemplo que nos estás dejando en tu palabra de este hombre, de Jeroboam, ha venido a confrontar mi propia vida. Gracias, Padre, porque en tu inmenso amor y misericordia tú estás siempre haciendo correcciones, exhortaciones, instrucciones, para que nosotros abramos nuestros ojos, para que entendamos cada día más que quieres de cada uno de tus hijos llevarlos al bien supremo, al bien superior de la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Pero si algo debo reconocer, amado Padre, esta tarde, es que yo me he equivocado. Es que le he prestado atención y oído al consejo de mi propio corazón. Con facilidad he olvidado que mi corazón es perverso y engañoso. Con facilidad he prestado atención a lo que mi corazón dice, fruto del temor. Del que pensarán, del que dirán. Padre, he desviado mis pasos y he dejado de hacer lo que tú me has mandado a hacer. Me he olvidado de tus promesas y he buscado mi propia gloria. Amado Padre, en el nombre de Jesús, por ello y por tantas otras cosas que esta mañana nos mostraste, venimos a postrarnos ante ti y confesarnos, Señor, siervos inútiles, que hemos pecado contra ti. Padre, perdón en el nombre de Jesús. Perdón porque la propia iniquidad de mi corazón, Señor, me ha desviado. Perdón porque muchas veces, Señor, he permitido que doctrinas extrañas filtren mi creencia en ti. Perdón porque muchas veces he permitido que la duda ocupe un lugar relevante, Señor, antes que la verdadera certeza en Cristo Jesús. Padre, perdón en el nombre de Jesús, porque mi testimonio no coincide, Señor, con lo que mis palabras hablan. Padre, exijo, pero no cumplo. Perdóname. Tú eres el verdadero ejemplo, Señor, de que cumples antes de exigir. Por eso esta mañana, Padre, queremos clamar gracia. Reconociendo la gran necesidad que tenemos de ti, queremos clamar gracia. Esa gracia, Señor, para que nuestro pie no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Padre, gracia para mantener nuestra mirada fija en ti. Gracia para recibir de ti, Señor, la dirección, la instrucción, el consejo, la corrección. Padre, gracia para hacer lo que me corresponde hacer. Padre, clamo gracia para sustituir, Señor, el legado de maldición que pudiera estar construyendo hasta el día de hoy sobre mi vida, la vida de mis hijos, nietos y mis generaciones futuras. Clamo gracia para que ese legado sea cambiado radicalmente por tu misericordia, por bendición a nuestras generaciones, Padre. Hoy en el nombre de Jesús me quiero rendir yo primero ante ti, Señor, y quiero rendir ante ti a mis hijos, mis nietos, mis generaciones futuras. Y quiero clamar, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Jesús, el que reine. Que seas tú, Jesús, Rey y Señor sobre todos nosotros, establecidos y fundamentados en la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, te lo clamamos, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias.